Muy buenos días, compañero. Mi nombre es Luis Amílcar Schwarzenberg, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. Estoy cursando la materia de Elementos de Máquinas 2 por Saya con el ingeniero y profesor Luis Rodríguez. En esta oportunidad le vamos a estar hablando sobre los cojinetes deslizantes. Para comenzar, podemos decir que un cojinete deslizante es, junto a un rodamiento, un tipo de cojinete muy utilizado actualmente en la ingeniería. Es un cojinete en que dos casquillos tienen un movimiento en contacto directo. Dos casquillos tienen un movimiento en contacto directo realizando un deslizamiento por fricción, teniendo en cuenta que la fricción es desgaste. Entonces tenemos que tratar de que esta sea la menor posible, y esto lo vamos a lograr dependiendo del tipo de material que usemos en la fabricación y del tipo de lubricación con que vamos a abordar a dicho cojinete. La lubricación es de vital importancia, está muy ligado a los cojinetes, porque esta nos va a disminuir la temperatura, va a permitir que exista una película lubricante que no permita el contacto directo de estas dos placas. Por ende va a disminuir, como le dije anteriormente, la temperatura, va a alargar su vida útil. Vamos a poder utilizar el cojinete a mayores revoluciones, a mayores velocidades, un sinfín de cualidades que sin dicha lubricación no podrían ser, el cojinete no podría llegar a ser tan efectivo. Para comenzar hablando ahora de la lubricación, existen varios tipos de lubricación. Vamos a comenzar por la más sencilla, que sería la lubricación hidrodinámica. Digo yo que es la más sencilla porque en este caso no vamos a necesitar de una bomba externa que nos permita tener esa película de lubricante en el sistema. Para comprender más a profundidad debemos tener conocimientos de mecánica de los fluidos, de mecánica de los fluidos, que nos dice el líquido compresible, líquido no compresible, las propiedades de ellos. Entonces, pero al momento de, hablando de cojinetes, para no salirnos del tema, el tipo de lubricación hidrodinámica, nos imaginamos el cojinete. Alrededor de ello tiene que estar lubricado, pero como está en reposo, abajo la película no existe. O sea, el líquido, como el líquido tiende a moverse hacia las partes superiores y hacia los lados del mismo, tiene una desventaja, que a bajas revoluciones el lubricante no va a ser efectivo, porque él tiene que tender un movimiento entre las dos placas para que el movimiento haga que llegue el lubricante, o esa película lubrique todo el sistema. Nos vamos a imaginar un mazo de cartas entre dos láminas, una lámina fija y otra lámina movible. Si nos imaginamos el mazo de cartas, cuando yo mueva esta lámina con respecto a esta fija, las de acá arriba van a tender a moverse y las de acá abajo no. O sea, como se va a ir moviendo el mazo de cartas, asimismo se va a mover la capa de lubricante en este caso. Por ello es que se da la lubricación hidrodinámica como tal. Hablando de la lubricación hidrodinámica, tenemos otro tipo de lubricación, que sería la lubricación hidrostática. Es más compleja, pero a mi criterio es mucho más completa, porque no necesita de un movimiento para garantizarnos dicha película de lubricante, porque la bomba externa es la que nos va a garantizar dicha película en todo momento. O sea, es buena para grandes cargas,
para cargas grandes y para revoluciones lentas, como en maquinaria pesada los turbogeneradores, que al momento del arranque estos son muy lentos y una lubricación hidrodinámica en este caso nos daría mucho desgaste, por lo tanto la vida útil del cojinete se vería afectada. Entonces, para evitar eso, utilizamos el tipo de lubricación hidrostático. También tenemos la lubricación límite. La lubricación límite se nos da cuando en la lubricación hidrodinámica cuando utilizamos cojinetes con tipo de lubricación hidrodinámica, aumentamos las cargas, se aumenta la temperatura del material, se aumenta el número de revolución, por lo tanto aumenta la temperatura del lubricante. Cuando se aumenta la temperatura del lubricante, pierde las propiedades de viscosidad del mismo, entonces se hace menos efectivo, se va a ir evaporando dicho lubricante y su película cada vez va a ser mínima, o sea, va a trabajar al límite. Entonces, por ende, si seguimos trabajando así, el tipo de lubricación hidrodinámica va a pasar al límite, y mientras más uso, se presentará más la límite que la hidrodinámica. También tenemos que tener en cuenta que cuando utilicemos cojinetes que tengan que trabajar a muy altas temperaturas, vamos a utilizar el tipo de lubricación que es de película sólida, que nos dice que va a garantizar la lubricación cuando dicho cojinete esté entre los valores de alta temperatura, porque un cojinete que esté trabajando a dichas temperaturas no puede estar lubricado convencionalmente con lubricantes base mineral, de base vegetal, porque estos se desgastarían con el tiempo, provocando una lubricación límite y, como le dije, un alto en temperatura que nos va a disminuir la vida del mismo. Entre los materiales de la película sólida tenemos el grafito o el bisulfuro de molibdeno, que son los más adecuados a trabajar en altas temperaturas. ¿Qué debemos hacer si tenemos trabajando en el campo laboral un cojinete que esté trabajando a altas temperaturas y no lo tengamos con este tipo de lubricación, sino que lo tengamos con aceites minerales corrientes? Bueno, como les dije anteriormente, él va a trabajar al límite. Va a llegar un momento en que él se va a poner al rojo vivo. En Elementos de Máquinas 1 tuve la dicha de que el profesor nos explicó qué debemos hacer nosotros si estamos en el campo laboral. Por lógica, todos los estudiantes respondimos: bueno, profesor, le aplicamos más lubricante, porque él preguntó qué se debe hacer, dejarlo trabajar de la manera en que viene trabajando, ponerle lubricante o ponerle lubricante en exceso, teniendo en cuenta en nuestras condiciones, que como está Venezuela, que podemos llamar al vendedor y el vendedor nos va a decir que en cierto momento no los tiene, pero nosotros no podemos detener la producción en la planta. Entonces nos vamos a detener por un cojinete. ¿Qué debemos hacer? Todos los estudiantes respondimos que era aplicarle más lubricante, que es la lógica. La lógica nos dice que si le aplicamos más lubricante hay menos fricción y por lo tanto el cojinete va a durar más. Pero no es así, porque el cojinete ya está recalentado, ya ha sufrido daños internos, que si nosotros le aplicamos más lubricante, lo que estaríamos haciendo es rayando más el interior del cojinete, provocando así un deterioro más avanzado del que él ya venía teniendo. Bueno, hablando ahora ya hablando de los tipos de lubricación, tenemos que hablar de los tipos de materiales de construcción. Entre los materiales de construcción tenemos distintos tipos
de materiales corrientes o materiales aliados. Tenemos los aleaciones de aluminio con bronce, tenemos también los aceros, tenemos plomo y bronce, tenemos recubiertos con bronce, tenemos aceros con cromo, tenemos un sinfín de materiales de los cuales vamos a utilizar. Estos materiales deben ser bajos en fricción para que la vida útil del cojinete se postergue más, o sea, sea más duradero y más eficiente. Aparte de esto, tenemos varios tipos de cojinetes, que entre esos tipos están los cojinetes radiales, que son los que impiden el desplazamiento en la dirección del radio. Tenemos también los cojinetes axiales que impiden el desplazamiento en la dirección del eje, y tenemos los cojinetes mixtos que realizan los dos movimientos al mismo tiempo, los axiales y los radiales. También tenemos una serie de factores de diseño que tenemos que tener en cuenta al momento de la fabricación del cojinete. Entre estos factores tenemos dos grupos: los grupos independientes y tenemos los grupos dependientes. Entre los grupos, el primer grupo sería el grupo independiente, que son los que el diseñador tiene el control de los mismos. Este primer grupo consta de cuatro tipos. Según este libro, el diseño de ingeniería mecánica de Chicle, nos dice que la viscosidad es el número uno de los factores que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar el cojinete. Está en el grupo número uno la viscosidad, la carga proyectada en el área del cojinete, el número de revolución al que el mismo va a trabajar y las dimensiones del cojinete. Todos estos cuatro factores son los del grupo número uno de los factores más importantes al momento del diseño, y son los que, como les dije anteriormente, el diseñador tiene el control sobre ellos. Luego, después de tener estas cuatro decisiones, ya por ende el diseño estaría completo. Pero luego tenemos un segundo grupo. Este segundo grupo consta de también cuatro decisiones. Son variables dependientes del primer grupo, que son los factores de desempeño. Los llama el libro que les enseñé ahorita, que son el coeficiente de fricción del cojinete, el incremento en la temperatura, el flujo de aceite y el espesor mínimo de la película. Estos factores de desempeño hay que tenerlo muy en cuenta porque es el problema fundamental al momento del diseño del cojinete, porque debemos definir dichos límites para luego decidir en los valores del primer grupo. Si no decidimos los límites de los factores de desempeño, no vamos a poder decir los valores del primer grupo, ya que ellos son los que le dictan el límite del que el diseñador puede trabajar. Bueno, ya hablando de los puntos, de todos los puntos de la exposición, podemos concluir con que los cojinetes son de uso vital en la ingeniería, porque toda máquina conduce a un movimiento por fricción, por cojinete, desde un motor de combustión interna, un turbogenerador, el simple movimiento del pistón biela, el cojinete interno que permite que haga este movimiento. Tenemos un sinfín de usos en la ingeniería que no podemos pasar por alto, y es un invento
tan importante como el invento de la rueda. Sin el cojinete no podríamos hacer muchas cosas que hoy en día se hacen. Espero que haya sido de agrado y despejados todas aquellas dudas que tenían sobre los cojinetes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.